que has producido dentro de nosotros. Gracias, oh Dios, por cada una de las cosas que tú has hecho, Señor, de manera sobrenatural, que sigue actuando, Señor, en medio de nosotros. Yo te ruego hoy que tu palabra sea firme, Padre Celestial, en nuestro corazón y que sea para edificación de tu pueblo y de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy la historia, la palabra, pasar en Isaías, capítulo 22, si no estoy mal. Permítame un momentico, abro. Isaías, capítulo 22, del 15 en adelante. Y vamos a hablar sobre un hombre que no era muy valorado, que era muy, digámoslo así, un personaje no muy visible. Decide que va a hincar, que va, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en un lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Amén. Les invito a que nos sentemos. La enseñanza de hoy se llama como clavos firmes, como clavos firmes. Resulta que todos nosotros, el Señor nos ha llamado con propósito, ¿cierto? Ninguno de nosotros ningún ser de la tierra fue creado en despropósito, porque Dios es un Dios creador que todo lo crea con sentido. Si ustedes ven, cada parte de la creación tiene un sentido y un propósito, pero no todas las personas llegan a cumplir el propósito por el que fueron creados, así como no toda la creación cumple el propósito por el que fueron creados. Y cuando nosotros escuchamos el llamado del Señor y Él nos llama a su casa, pasa que nuestro corazón y nuestra mente se pueden llenar de muchas dudas porque nos sentimos como inestables. Y si de pronto yo no tengo la capacidad, y si tal vez mi talento no es suficiente, y si yo quisiera hacer esto o aquello, pero probablemente no. Y me gustaría leerles como una pequeña historia de alguien que cuenta. Mi familia vive en una casa de casi 100 años. Yo creería que es como una casa similar a esta. Las paredes son de yeso y una rara estructura. Y un constructor me advirtió que para colgar un cuadro tendría que martillar el cuadro a un soporte de madera o usar el sostén de yeso. De lo contrario, era probable que el cuadro terminara en el suelo. Cuando el Señor nos llama a su casa, Él se preocupa mucho por la estructura que nosotros tenemos y por la estructura del lugar a donde nosotros vamos a estar. Porque en muchos momentos nosotros queremos ser esas columnas fuertes, esos clavos firmes, pero llegamos a lugares donde todo es inestable, donde no hay, donde las estructuras están todavía siendo formadas. Entonces, por mucho que nosotros queramos estar firmes en una pared como, bueno, estas ya no, las de atrás sí. Las de atrás son esas paredes de bareque que son muy inestables, pues se apoyan y las hunden. Y esa estructura no funcionaría para un clavo por mucho que el clavo sea de acero. El Señor a todos nosotros nos hizo en propósito, ¿cierto? En un propósito santo, en un propósito divino. A nadie de ustedes los creó en un despropósito. Todos ustedes tienen algo por el cual pueden servir. Y además de eso, los dotó con muchas habilidades, dones y talentos que han sido para el servicio del rey. Talentos que han sido para el servicio del rey. Nosotros, nuestros dones, nuestros talentos, la facilidad que nosotros podemos tener, no es para nuestro servicio,
No es para nosotros darnos gloria, no es para nosotros, como dicen coloquialmente, echarnos cepillo, no. Es con el propósito de nosotros servir a quien nos ha llamado y con todo lo que somos honrar al que nos creó, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la creación, nosotros vemos que la creación constantemente da gloria al Creador. Los árboles muestran la magnificencia de Dios, el cielo que es algo glorioso, muestra la obra de las manos. Lo mismo sucede con nosotros. Pero pasa que cuando nosotros empezamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en muchas ocasiones nos pasa como este siervo. ¿Cómo se llamaba el primer siervo? Sedequim. ¿Cómo? Sí, perdón. Sebna. Sebna era un mayordomo en la casa del Señor. Había sido un hombre que había tenido muchas cosas asombrosas de parte de Dios, tanto que administraba el tesoro del rey. O sea, era un hombre que tenía habilidad de mente, me imagino, porque para una persona estar en ese lugar tenía que tener atributos que dijeran es apropiado, ¿cierto? La casa del Señor, ¿qué lugar más firme puede ser? Nosotros podemos tener un talento muy tremendo en las cosas, ser unos administradores tremendos, ser unos doctores tremendos, ser unos abogados que son fuera de serie, pero si estamos en un lugar donde la estructura es mala, nuestras habilidades nunca se van a potencializar en ese lugar, sino por el contrario vamos a llegar a un punto de estancamiento y lo siguiente del estancamiento es la mediocridad. Nos acostumbramos tanto al medio que empezamos a dar lo mismo que los demás. Pues yo para qué voy a dar un poquito más si igual los demás están dando eso. Pero cuando nosotros estamos en la casa del Señor y el Señor nos ha elegido para una labor, hay muchas cosas que hacer y casi todo lo encontramos crudo. Y el corazón de nosotros puede tener dos actitudes. La primera es como la de Sebna, que fue una actitud arrogante. Es que Dios me escogió porque Él sabe el talento que yo tengo. Yo puedo administrar el tesoro del rey, yo puedo hacer esto y aquello con las personas, si yo hablo voy a ser escuchado, o si yo tomo las finanzas, esas finanzas van a repuntar, o si yo empiezo con los audiovisuales va a ser tremendo lo que pase. Pero entonces, en el momento de que empezamos a dar frutos, el corazón se nos puede cargar porque las otras personas que están alrededor de nosotros no empujan al mismo nivel que nosotros, ¿cierto? Y entonces se abruma el corazón, se enoja. Y como no estamos poniendo la mirada en Dios, sino en nuestras habilidades y en el hombre, el corazón se carga profundamente. Y pasa. En medio de la iglesia hay muchas personas como Sebna, que empiezan a hacer sus labores con gozo, pero dejan de mirar a Dios para mirarse a sí mismos y para creer que en sí mismos está la forma y la culminación, o sea, el proceso y la culminación de toda actividad que desarrollan. Y entonces cuando las cosas no empiezan a funcionar, porque su corazón no tiene una buena estructura, el clavo que ponen en la pared se dobla y el peso que sostienen en ese clavo hace que antes el pedazo de pared se venga con él. Esas personas son esas que entran con gozo, hacen las cosas y yo quiero y yo voy a hacer y yo me propongo hacer esto, pero entonces ese clavo no está hincado con firmeza, sino que está digámoslo así, sostenido en su propia prudencia, entonces se va a doblar y lejos de hacerle un bien a la casa, va a ser un daño mayor. Si un clavo se cae solo, no pasa mayor cosa, ¿cierto? Con un poquito de, ¿cómo se llama? Estuco, se resana y se organiza, ¿cierto? Pero si un clavo se trae un pedazo de pared,
el daño que produce es muy grande. Ya toca revoque, hacer otro tipo de arreglo. Lo mismo pasa en nuestros ministerios o en la función que desempeñemos, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos debe ser ¿para quién? No para los hombres. Quiere decir que ustedes tienen que ser un clavo firme en sus empresas. Y quiere decir que ustedes tienen que ser un clavo firme en sus casas, como padres, como hermanos, como hijos, como las personas que tienen mascotas. Tienen que ser clavos firmes. No pueden pensar que alguien más puede sostener la responsabilidad que usted adquirió. Lo mismo pasa, los padres tienen que ser clavos firmes, pero entonces llegan a ser padres sin saber muy bien qué es el asunto, empiezan a improvisar, ponen cargas y cargas. A mí me parece uno de los trabajos más retadores ese, honestamente lo digo. Yo escucho que una persona, ay no, tan admirable, son pastoras, y yo digo, tan admirables, son mamás, son papás. A mí eso me parece un trabajo de 24 horas, muy retador. Y además de todas las cosas que pueden sentir, empiezan las cargas de sus hijos. Y si ese clavo no está hincado firme, en el momento que se dobla y se viene con el pedazo de pared, no solamente se hace daño a sí mismo, sino que todo lo que estaba sobre él se daña. Y ahí es cuando empezamos a ver problemas graves familiares, y ahí es cuando empezamos a ver hijos en depresión, ahí es cuando empezamos a ver empleadores inconformes o áreas de la iglesia que no están funcionando bien. Porque ese clavo creyó en sí mismo y no en Dios. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de eso? Les invito a que abramos. Alguien que por favor me lea. Proverbios 3, 5 al 6. 3, 5 al 6. ¿Y él qué hará? Enderezará. Amén. Gracias, Juan. Quiere decir que muchos de nosotros hemos sido el clavo similar a Seba. Y nos hemos puesto en una pared que probablemente estaba firme o no. Y cuando han venido las cargas sobre nosotros, nos hemos doblado porque nos confiamos en nuestra propia prudencia. Pero cuando cae el pedazo de pared y hacemos un daño enorme, porque muchas veces cuando nosotros nos desestructuramos y se quiebra lo que estaba firme y terminamos haciéndole daño a mucha gente a nuestro alrededor, sobre todo a nuestra familia, porque ellos son los primeros que sufren el daño cuando caemos. Resulta que eso no quiere decir que es el fin de la historia. Porque Proverbios nos dice, en la primera una recomendación, en el versículo 5, que nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. O sea, con todo lo que tú eres, esa parte, ese tesoro que ya nos recomendó el mismo Salomón, que sobre toda cosa guardada la guardáramos, ese tesoro que es el corazón, hay que dejarlo fijo, fiarse, dejarlo fijo en Dios. O sea, esa es la roca en la que no lo podemos mover. Pero listo, si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ¿qué nos dice el versículo 6? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si ese clavo por alguna razón se dobló en medio de nuestra propia prudencia, es decir, necesito tu ayuda, Señor. Yo te reconozco a ti, reconozco la necesidad de que cambies esa estructura en mí, y Él lo que va a hacer es enderezarme para que yo pueda ir en una vereda firme.
en algo diferente. Entonces, si en algún momento se dañó nuestra relación interpersonal de amigos, de hermanos, una relación que sea importante, cuiden mucho sus relaciones interpersonales. Eso, la base del hombre siempre va a ser la comunión que tengamos con Dios y la calidad de los amigos. Esa es la base del hombre. Después vamos a hablar en una enseñanza sobre esto, pero las relaciones interpersonales son sumamente importantes y nosotros a veces dejamos ir personas muy valiosas de nuestra vida pensando que son reemplazables y no. No todas las personas son reemplazables. A veces dejamos ir buenos amigos, a veces dejamos ir personas que estaban acompañándonos, personas que militaban en la fe con nosotros por un momento de orgullo, por no cambiar comportamientos. Para toda relación interpersonal se necesita hacer cambios para encajar. Si no se puede encajar, nos vamos a hacer daño. Entonces, esos cambios a veces uno dice, no los voy a negociar, no quiero y punto. Entonces, se quiebra esas relaciones y cuando pasan los años uno se da cuenta de que sí hacía falta, sí hacía falta ese hermano, sí hacía falta ese amigo, sí hacía falta esa pareja, sí hacía falta esa relación saludable con los hijos, sí hacía falta esa relación saludable con los padres. Pero si nosotros reconocemos que en algo se dobló nuestra estructura y se cayó el peso, hay que pedirle al Señor, enderezame. Y en esa misma historia está la historia, ¿cómo se llama el otro? Eliakim. Ese tiene nombre como rudito. Y dice que en el momento que, bueno, algo muy importante antes de pasar a Eliakim, es importante darse cuenta de nuestro error y pedirle al Señor, ayúdame antes de que el Señor deseche. Porque saben una cosa, Dios desecha. Dios desecha siervos, Dios desecha personas que estaban cercanas a Él. Dios desecha cuando la dureza de nuestro corazón sobrepasa los límites. Entonces Él tiene paciencia y Él escucha y Él reforma, pero a veces nosotros nos convertimos como esa vasija que por mucho que el alfarero quiso formar, nos echamos a perder tantas veces en sus manos que Él dice, no lo intento más. Y entonces esas vasijas, ¿saben para qué las utilizan los alfareros? Para despojarse de la ira. Esos son instrumentos de su ira. Entonces, de hecho, hay un monte que fue el que, en Israel había un monte que justo fue en el que Judas, el cuerpo de Judas quedó, y ese era el monte del alfarero. Lo que hacían los alfareros con esas vasijas que se quebraban y se quebraban y se quebraban, y el Señor les hablaba y las estructuraba y volvía y las formaba y se le quebraban, ya llegó un punto en que dijo no más. Entonces cogió la vasija, se subía a ese monte y con mucha rabia las estallaba contra el suelo y así se liberaba de la rabia para no tener rabia con el siguiente instrumento. A veces cuando nosotros nos volvemos tercos, y ahí cabe la palabra necios, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y abrazamos la necedad de ver las cosas y seguir por nuestro camino, pues lo que termina pasando es que nos convertimos en instrumentos de ira. Y el Señor nos desecha, descarga la rabia, la ira en nosotros, y el siguiente instrumento los usa con mucho amor. Y así sucedió. Seba fue desechado. No nos especifica las razones, podemos imaginar, de hecho nos estamos imaginando que probablemente sea por haber abrazado sus propios conceptos y no lo que Dios le mandaba. Y llega en su lugar, versículo, y dice la palabra en versículo 19, y te arrojaré de tu lugar.
de tu puesto te empujaré. ¿Cierto que la palabra que usa no es una palabra dulce? Te arrojaré. Así como esa vasija la arrojan, asimismo, el Señor en muchas ocasiones desecha y arroja lo que en algún momento había sido preciado. Y dice el versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Indispensable no hay nadie. En el momento que el Señor dijo, no más, no más, Seba, lo intenté mucho contigo, no más, yo te arrojo, pero voy a levantar a otro después de ti. El honor, tremendo, el honor que esa otra persona despreció sería el que cargue a alguien más. Y ustedes saben que muchos de ustedes son Eliakim y han llegado a sustituir personas que simplemente el Señor se cansó de abrir y abrir y abrir y abrir y llegó un momento que dijo no más. Y hace más o menos 8 años el Señor le decía a la iglesia, procuren servirme con diligencia, porque van a llegar otros que ocuparán puestos primeros en lugar de los que estuvieron desde el inicio. Y a mí eso me pareció tan tremendo, porque si a nosotros se nos olvida que Dios es un Dios sumamente paciente, pero se nos olvida esa otra parte de Dios, esa parte que es compleja, esa parte que como padre también corrige, que como padre también castiga, que no permite el cohecho, que no le agradan las injusticias, sepa. Tremendo. Tremendo el ministerio, el reinado de Saúl, siendo un hombre que tenía tantas cosas, digámoslo, de admirar, un hombre de guerra, de hermosa apariencia, había sido un buen mandatario, porque inclusive muestra la palabra que él salía a guerra con su, con su ejército. Creo que en algún momento yo enseñé sobre la sustitución de Samuel. Y lo tremendo de ese rompimiento del ministerio fue porque él no aceptó los procesos y empezó a brincarse y a olvidarse que habían personas que estaban en autoridad. Y ese acto le costó su reinado y el Señor no tuvo misericordia. Él tuvo misericordia hasta que fue el tiempo de tener misericordia, pero cuando se acabó ese tiempo de misericordia, ahí fue el lloro. Y tanto fue el lloro de Samuel, porque Samuel amaba a Saúl, que el Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorarlo? O sea, sécate las lágrimas y pongas en función que su sacerdocio no se ha acabado. El reinado del otro sí, su sacerdocio no funcione.
Y hay muchas ocasiones nos pasa como Eliaquín. Llegamos a un lugar donde nos sentimos tan nuevos, tan crudos, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Y llega el Señor a vestirnos con esas vestiduras eh, y a ponernos ese cinturón de honra y a colocarnos en lugar de honor, sea en cual sea el lugar. Pero hay algo que constantemente tiene que remover nuestro corazón. Pero ahí hay una frase que es muy conocida, el que no conoce la historia que se condena a repetirla, ¿cierto? Entonces, si yo sé que mi antecesor, sea en lo que sea en una relación nueva, en un tiempo nuevo para para crear vínculos nuevos con nuestros hijos, sea en una relación nueva que tengamos a nivel familiar, vínculos nuevos. Si yo sé que mi antecesor cometió estos errores que le costaron el lugar, procuremos con diligencia no repetir los mismos errores, porque les aseguro que también nos va a costar el lugar. Si David hubiera sido tan desobediente, David cometió muchos errores, muchos. Inclusive a mis ojos hubieron un par que me parecían más pesados que los de Saúl. El punto es que yo no sé con qué corazón lo hizo David. Y por eso la palabra dice que, que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Y el único que lo conoce es Dios, que discierne lo profundo del corazón y de los pensamientos. Entonces, los errores de David a los ojos de Dios, quien discernía el corazón de Dios, no fueron suficiente peso para quitarle el reinado a David. Y muy por el contrario, después incluso de haber cometido varios de sus errores, el Señor le dice a David, voy a firmar el reino en tu casa y no se va a mover de ahí en todas las generaciones. Y pues del linaje de David viene Jesús, que es el rey y vive para siempre. Él es la promesa viva de la palabra del Señor a David. Pero lo tremendo fue que David jamás usó el límite de Saúl, nunca. Ni cuando fue ungido rey intentó hacer las cosas como Saúl, ni cuando llegó al reinado, porque primero fue ungido rey y tuvo mucho tiempo previo en que tuvo que servirle a Saúl y nunca pasó por la autoridad de Saúl, teniendo Saúl intentando matarlo y él teniendo cómo hacerle daño y decía, no tocaré al ungido del Señor. Nunca usurpó el lugar que no le correspondía. Saúl sí usurpó. En el momento que Saúl usurpó, el Señor le quitó el reinado. Él quiso hacerlo de los sacerdotes y el Señor eso le abominó. Mientras que David nunca usurpó. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que aprender a escuchar qué es lo que ha pasado. Por ahí dice la palabra, hay una parte que la palabra que dice que aún los muros hablan y cuentan en el secreto del rey. Hay que aprender a escuchar qué ha sucedido con las personas que han estado antes que yo. Hay que tener inteligencia emocional, iglesia, para conservar los puestos de honor que el Señor nos ha dado. Escuchar cuáles son los requerimientos que tienen nuestros hijos para no cometer los mismos pasados que hicieron, los mismos errores pasados, perdón, que hicieron que la carga se doblara y se dañara toda la estructura. Hay que escuchar qué es lo que está pidiendo el esposo, la esposa, qué hay en la necesidad del otro. Hay que escuchar
qué es lo que necesita el Señor para su pueblo. Porque por mucho que yo quiera hacer lo que no se me ha mandado hacer, si mi esfuerzo no tiene un resultado, mi esfuerzo es completamente inefectivo, es vano. Si yo me esfuerzo mucho por alegrar el corazón de mi hijo, pero resulta que yo no lo estoy haciendo a la forma de mi hijo, sino a mi manera, pero me estoy esforzando mucho, pues no va a haber resultado porque él me está pidiendo algo diferente. Y pues por mucho que me esfuerce, no voy a tener firmeza en eso que yo estoy dando. Si yo me esfuerzo mucho por servir en una área de la iglesia, pero estoy dejando sola otras áreas de la iglesia que son más importantes, por mucho que me esfuerce en eso, si no me está dando resultado, mi esfuerzo es vano. Y por eso la palabra dice que por los frutos somos ¿qué? Conocidos. Si nosotros damos buenos frutos es porque estamos haciendo bien el trabajo. Pero si el, si los frutos son malos, exacto, si ustedes hacen, le dan una receta para una torta, me acordé, me acordé de una anécdota, pero no, no la voy a contar, no me voy a avergonzar más aquí. Si ustedes les dan una receta para una torta y se saltan pasos y no la hacen de la manera que es correcta, el resultado de esa torta va a ser malo. O sea, en el momento que ustedes la comen, usted dice, algo hice mal porque eso está sabiendo raro, raro. O sea, algo quedó mal hecho en esa preparación, ¿cierto? Pero si la torta sale bien, si sabe bien, me está diciendo, lo hiciste bien. Los frutos, el resultado final, está diciendo si mi esfuerzo tiene o no tiene sentido. Y lo que pasa cuando nosotros nos esforzamos en cuidar nuestro corazón, cuando nos esforzamos en entender el entorno, cuando nos esforzamos a trabajar con inteligencia, porque Dios no nos hizo seres de carga, porque Dios no nos hizo animales instintivos, porque Él nos diseñó con la capacidad de racionalizar lo que estamos haciendo y evaluar si lo que yo estoy haciendo está bien. Y si mi resultado está fallando, yo tengo que revisar mis métodos. Algo no está funcionando en mí, porque pasa mucho que empezamos a evaluar el resto. Yo considero que esto no está funcionando porque tal persona no está funcionando. Y hasta que Doris no haga bien lo de las audiovisuales, no hay manera que yo predique bien. ¿Qué tiene que ver Doris con eso, cierto? Y ahí es cuando uno se tiene que cuestionar que no, mis resultados no dependen del trabajo de alguien más, son míos. Y si Dios determinó que íbamos a ser como Eliaquín, y confío en el Señor, que esta iglesia está llena de Eliaquín y no de Seba, Él determinó que nos iba a hincar en ese lugar firme. La durabilidad de ese clavo que son ustedes depende de ustedes y solo de ustedes. Cuando algo se está saliendo de sus manos, no lo sostengan, se van a doblar. Cuando ustedes no puedan soportar un asunto, no lo sostengan, se van a doblar. ¿A quién le pertenecen las cargas? A Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezar a revisar cuáles son las soluciones que podemos ejercer en esto. Porque un corazón cargado no sostiene por mucho tiempo. Llega un punto en que colapsa, colapsa. No hay manera de que
el corazón le aguante. Y dice la palabra del Señor, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa del Padre, y colgará de él toda honra de la casa del Padre. ¿Saben qué tienen ustedes que colgaros? Nosotros, en el nombre de Jesús, todos nosotros, honra. Lo que debe ir sobre nosotros es la honra de la presencia del Señor. Que nuestro rostro, que nuestro corazón, que nuestras acciones reflejen lo que Dios es, porque eso es lo que nosotros estamos ofreciendo a los demás. Y eso es honroso. Y si en algún momento nuestra vida fue de deshonra, qué pena, ya no nos parecemos a esas personas. Así que nada nos tienen por qué comparar con esa persona de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 2 meses. Si ya cambiamos nosotros, estamos hechos para ser hincados en la casa del Padre. Me encanta la analogía que hacen en este texto, en la casa del Padre. Y ahí sostener la honra del Padre. Cargas no, honra. Cenizas no, honra. Vestidos de luto no, vestidos de alegría. Porque es que nosotros fuimos llamados a cambiar la historia. Resulta que esa generación, no, es que yo creo que cuántas generaciones habrán pasado y cada vez es una peor y una peor. Y cada generación viene con tantas falencias. Mi papá una vez me decía, cuando yo estaba jovencito, niño, me decía él, decían, no, es esa generación tan horrible, como se visten, que en ese tiempo eran como muy rockeros. Y él me mostraba nos sentamos a hablar y él me mostraba los atuendos de los 80 y que como eran de rockeros y que bueno. Y ahora uno ve la generación de ahora y dice, no, pues es que nosotros nos vestíamos muy pulcros. En esa época vestían muy pulcros, no, la santidad en los rockeros. Comparados con las versiones 2.0 de ahora, sí se nota mucho la diferencia. Y lo tremendo es que probablemente las generaciones vayan empeorando, pero ustedes fueron llamados a ser clavos que lleven honra y para eso tienen que ser sometidos a la templanza del Señor. Después de que pasa por el fuego y pasa por el agua y se tiembla, ese metal tiene que quedarse firme. Lo que aprendió no se puede mover. Lo que nosotros hemos recibido debemos ser fieles a nuestros principios, no en hipocresía. Pero, sí, 61 capítulo al 3 al 4. Que lo tenga, lo puede leer, por favor. Amén. Ahí está muy bien. Gracias. Yo hoy no les hablo a Sebas. Estoy seguro que este lugar está lleno de Eliaquim. Ustedes son ese clavo que ha sido puesto en la casa del Padre. Y cada uno de ustedes debe soltar aquello que a Seba lo dobló y hizo que se cayera. Y en lugar de esa lamentación, dice la traducción viviente, me gusta mucho como lo dice aquí, a todos los que se lamentaban en Israel les dará corona de belleza en lugar de ceniza. La ceniza tipifica el luto. Saquen ya las lamentaciones de sus labios, no más. Si la lamentación fue lo que hizo que Seba se doblara, no lo repitan en sus labios.
y empiecen a hablar de la belleza, de la corona de gloria que nosotros tenemos, de la salvación del Señor, que es lo que hace falta que la humanidad escuche. Quiten de sus cabezas esa sensación de luto y de pérdida, porque nosotros se nos ha dado, ya se nos ha dado la salvación. No la hemos recibido porque nos falta llegar ante el tribunal, pero ya se nos entregó, ¿cierto? Y dice la palabra que el gozo de bendición en lugar de luto. Si ese clavo está lleno de luto, necesitamos que saquen esas prendas de luto y que en ese clavo hincado pongan el gozo de la bendición. Por una sola cosa mala que suceda en sus vidas, en mi vida, estoy segura que por lo menos 10 buenas están sucediendo. Pero como estoy tan fijo en aquello que está sucediendo mal, no me estoy dando cuenta de todo lo grandioso, todo lo maravilloso, todo lo complaciente que Dios está actuando. Y estamos perdiendo el foco de lo que verdaderamente importa. Entonces vamos a decidir bajar de nuestros clavos las vestiduras de luto y vamos a colocar en lugar de eso la bendición del gozo. Y además de eso, vamos a sacar la desesperación y vamos a colocar los cánticos de alabanza. ¿Cuántas palabras angustiadas vamos y llevamos delante de la presencia del Señor? Pero cuando nuestro corazón está enfocado en las cosas de arriba, podemos adorarle con un espíritu sincero y decirles más la porción que tú me has dado que lo que el enemigo ha intentado robarme. Es más los hijos de la viuda, dice la escritura, es más la bendición del Señor, es más la bendición del desamparado que lo que el enemigo ha intentado quitar. Él quiso poner luto, el Señor pone gozo. Él quiso poner ceniza, el Señor coloca corona. Él quiso poner desesperación en nuestra vida, a ser cambiadas, Padre Celestial, porque todos nosotros estamos caminando en ese propósito, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos hagas dóciles en tus manos, pero cuando tiemples aquello que has forjado, Señor, en nosotros, no permitas que ni los años, que ni el entorno, que ni las críticas, que ni nada que pase por encima de eso, Señor, lo quiebre o le haga perder el lugar, oh Dios. Padre, haznos hombres y mujeres con templanza, Señor. Que sepan escuchar, Señor, el entorno, que entiendan las necesidades de los demás, que no prefieran, Padre Celestial, abrazarse a su idea y al yo soy así, aún sacrificando lo que verdaderamente es importante. Señor, ayúdanos a cambiar aquello que no funciona para que podamos ser portadores honrosos de tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que porten con honra tu gloria, Señor, que nuestra forma de pensar y de actuar obedezcan, Señor, a esa honra que tú nos has dado. Que nuestra forma, Señor, de ver la vida obedezca a lo que tú has puesto en medio de nosotros. Que nos comportemos, Padre Celestial, conforme la dignidad de ser hincados en la casa del Padre. Y te rogamos que de ahí no nos saques jamás, ni permitas que nuestros múltiples errores nos haga caer, Padre Celestial, sino por el contrario, cada día más pon peso de tu gloria en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso